Bien, pues ya que el marqués de Iria Flavia, don Camilo José Cela, nos ha dejado claro que la paella puede llevar perfectamente mejillones y guisantes y arroz de calasparra, ahora la condesa de Pardo Bazán, doña Emilia Pardo Bazán, Bueno, esto es una magnífica edición de la cocina antigua, de la cocina española antigua y moderna. Lo que voy a leer está en la cocina antigua. En la cocina antigua, la condesa de Pardo Bazán, doña Emilia, nos dice: son innumerables los modos de preparar el arroz, ya sustantivamente, ya acompañando a otros manjares. Bueno, no, voy a leer desde el principio, porque la valencianidad y la alicantinidad están desde el principio. Los vegetales, es la sección de los vegetales de la cocina antigua, de doña Emilia Pardo Bazán. Al comenzar esta sección hay que otorgar la presidencia al arroz, que es uno de los triunfos de la cocina española sobre la extranjera. Y cabe asegurar que en ninguna parte se condimenta el arroz como en España, y en especial en la costa levantina, Valencia y Alicante. Los pobres alicantinos siempre están olvidados en este asunto del arroz. El arroz a la alicantina, que los valencianos calificarían como arroz con cosas, es algo tan respetable como la paella, caramba. Existen ciertas reglas generales para que el arroz salga bien. Reventar en hervor a fuego vivo y después acabar la cocción a fuego lento. El recipiente en que se cueza no debe nunca ser muy hondo, porque el peso del arroz de arriba amazacota el de abajo. La famosa paella valenciana se hace en tarteras muy poco profundas, de barro y a fuego de ramillas secas. Nada de madera de naranjo, a fuego de ramillas secas, dice doña Emilia Pardo Bazán. Y esas ramillas, incluso ramillas aromáticas, aparecían también en Cela. Son innumerables los modos de preparar el arroz, ya sustantivamente, ya acompañando a otros manjares. Si se incluyesen todas las recetas españolas de arroz, exigirían un libro. Sucede otro tanto con las recetas de la paella. Un coleccionista recogería pronto centenares, y todas distintas en algún pormenor. Como sucede en el gazpacho, a esto también aludía Cela, para la paella tiene su receta cada casa. Lo que debo añadir es que si en Valencia y Alicante no se reconoce que pueda guisarse bien el arroz en otros puntos de España, la experiencia nos enseña que se condimenta al rechupe en varias provincias más y en Madrid. Y da esta receta: paella para 12 personas, número 1. 6 onzas de aceite, 6 idem de manteca de cerdo, que también se le criticaba que le echara mantequilla. Bueno, pues Emilia Pardo Bazán no le echa mantequilla, sino manteca de cerdo. 2 pollos o gallinas, mejor pollos. Un pichón o perdiz, 18 onzas de filete de ternera, 18 idem de lomo de cerdo. Un chorizo. Doña Emilia Pardo Bazán le da la razón a Homer Simpson. Sí, un chorizo. Dice, o longaniza. Yo casi prefería la longaniza o las salchichas de Cela. Ya pega mejor. Claro, no vamos a quedarnos con el chorizo simplemente para fastidiar a los puristas. Entre chorizo o longaniza, pues casi sería mejor la longaniza, pero el chorizo es perfectamente válido, canónico y clásico. La cocina antigua de la condesa Pardo Bazán. Media libra de jamón cortado en pedacitos. Fritos ya los componentes de la gallina y perdiz, se aprovecha todo menos lo que se llama el navío, se añaden 3 libras de guisantes y algunas alcachofas o habichuelas, sal, pimiento dulce colorado, azafrán y suficiente cantidad de agua. Se echan 4 libras de arroz, dándole un hervor largo. Se parten en trozos 2 libras de anguilas. Creo que esto no estaba en la lista de ingredientes. Y se guisan con el... Bueno, estaba en la lista de ingredientes que nos ha dado, si está en los habituales para hacer paella. Cela no tenía tantos ingredientes. Se parten en trozos 2 libras de anguilas y se guisan con el resto de la paella, menos el arroz, que se añade luego, dejándolo 10 minutos, primero con fuego debajo y luego con fuego alrededor. La cantidad de agua para la paella es doble que la de arroz. Paella número 2.
como si fuera esto una obra de Warhol. Paella número 2. En marmita baja se pone buen aceite desranciado, a fuego activo, de leña seca o sarmiento. Cuando esté rusiente, se fríen pimientos pequeños, de los verdes, y ya fritos se apartan. Se fríen luego, en el mismo aceite, trozos de ave, que puede ser perdiz, pollo, pato tierno, codorniz, y se añaden trozos también chicos de lomo de cerdo o ternera y de salchicha. Así que todo se dora, se sazona con 3 dientes de ajo, tomate en pedazos, perejil, pimentón, azafrán, sal y pimienta. Se dan vueltas para que no se pegue el guiso y se añaden alcachofitas cocidas, ya guisantes tiernos, caracoles, almejas sin concha y pedacitos de anguila delgada. Al estar todo rehogado, se alarga un poco el guiso con caldo del puchero y se deja hervir hasta que cueza bien todo junto, sin pegarse. Cocido ya, se activa la lumbre, se aumentan 2 partes de agua y 1 de arroz. Se da un hervor, se añaden los pimientos, se disminuye el fuego y no se toca el arroz hasta que esté en punto de servirse. En esto también insiste Cela. Una vez que esto se pone en marcha ya no se toca. Paella número... Claro, y esto quizás sí que es uno de los pocos aciertos de los críticos del capítulo de Los Simpson, porque creo, o parece ser, que Homer Simpson toca la paella después de que está en marcha, cosa que no se puede ni debe hacer. Cocido ya, se activa la lumbre, se aumentan 2 partes de agua y 1 de arroz, se da un hervor, se añaden los pimientos, se disminuye el fuego y no se toca el arroz hasta que esté en punto de servirse. Paella número 3. Esta paella se hace con manteca de cerdo en vez de aceite, o sea, la sustancia grasa, manteca o mantequilla, es tan legítima como el aceite. Pero si es aceite, tiene que ser aceite de oliva, como decía Cela. En la manteca, ya hirviendo, se dora cebolla picada, tomate en trozos y pimiento rojo con sazón de sal. Dórense luego unidos pedazos de pollo tierno, de congrio, de anguila, de calamar recortado. Luego, las alcachofitas y guisantes algo después. Siempre el pimiento morrón. Siempre el pimiento morrón, asado ya. Y puntas de espárragos trigueros, también cocidas previamente. Échese entonces el arroz en el guiso, dándole una sola vuelta, y enseguida añádase el agua, doble que el arroz. Tápese la tartera, actívese el fuego, chupada ya el agua, póngase cerca de la lumbre, pero no sobre ella, y déjese abrir el grano antes de servir. Y luego da recetas de arroz a banda. Creo que por el gran interés, ya que estamos hablando de... Luego llega hasta Orihuela, llega hasta el arroz con costra de Orihuela. Bueno, pues ya que estamos hablando de la región valenciana, pues leamos también la receta de arroz a banda, arroz en fesols y naps y el arroz a la alicantina. Arroz a banda. Lo he comido en casa del gran pintor Sorolla, o sea, un arroz con poca autoridad, ¿verdad? Porque Sorolla tampoco sabía comer, Sorolla no sabe nada de Valencia, así que esta receta pues tampoco tiene ningún valor, ¿verdad? Lo he comido en casa del gran pintor Sorolla y los norteamericanos hispanófilos en cuyo honor se daba la fiesta lo encontraron exquisito. Pero no estoy segura de que sea la misma esta receta. O sea que, bueno, en realidad no va a dar la receta de Sorolla, va a dar una que a ella le parece que no debe ser la misma. Pero bueno, fiémonos de la autoridad de doña Emilia Pardo Bazán, que algo de comida también entendía. Algo de comer, bueno, algo de comer, porque ya vemos que dice que esto de cortar ajos y cebollas y tal, que lo haga la cocinera, porque si no luego las sortijas nos huelen. Para el arroz de este modo se hace primero caldo de pescado, pasando por tamiz, el cocimiento. Obtenido el caldo espeso y grasiento con la gelatina del pescado, se refríen unos dientes de ajo. Se añade el caldo y un poco de perejil. Se agregan trozos pequeños de pescado cocido de nuevo que no sirvió para hacer el caldo. Se sazona con clavo, canela, pimienta y un poco de sal, pues el caldo ya tiene la suya. Y se termina con el arroz lo mismo que para la paella. Arroz en fesols y naps. O sea, fesols son frijoles, pero también existe la acentuación frijoles. Bueno, la musa de Teodoro Llorente, el gran poeta valenciano, cantó este arroz, considerándolo el tipo clásico de los platos regionales de su tierra, el ideal de su paladar.
O sea, no todo es paella en Valencia. En puchero de barro y en agua fría se ponen al fuego frijoles blancos. Cuando están blandos ya se añade un morro de cerdo, bien desalado y hecho trozos. Más tarde se agregan nabos en ruedas, naps, y cocido todo se le escurre el agua y se fríe en sartén, en aceite, añadiendo después el arroz en las mismas proporciones que en la paella y aprovechando para el mojo el agua de la cocción. Se sirve cuando el arroz está en punto. Y por último, el arroz a la alicantina, que para muchos desnortados sería arroz con cosas. En caldero de hierro se fríen en aceite bien caliente un par de pimientos redondos, secos, llamados ñoras en Murcia y Alicante. Se les da un par de vueltas, se sacan y se dejan aparte. En el mismo aceite se echan 2 o 3 dientes de ajo, tomate, alcachofas, guisantes, judías o habas tiernas, con o sin vaina. Pero una sola legumbre de estas, según la estación. A que toque. Cuando está rehogado, se incorpora el arroz y se le da un par de vueltas añadiendo un polvo de pimentón. Se hace una majada con los pimientos fritos, se deslíe con una cucharada o 2 de agua caliente y se vierte sobre el arroz, dando otras 2 vueltas. Acto seguido se pone el agua necesaria bien caliente y al romper el hervor se añade el pescado, entero si es pequeño y troceado si es de tajo. Se le da una vuelta y se deja cocer a fuego intenso, que se aminora a medio cocer el arroz. Una vez cocido, se saca y se deja reposar un par de minutos. Este arroz se puede hacer con toda clase de peces, aves, carnes y mariscos. Solo que las aves y carnes han de estar previamente sofritas. También suelen añadirse unos caracoles al romper el hervor. Bien, pues como hemos visto, el chorizo y la manteca, o la mantequilla, que le echa Homer Simpson a su paella, están autorizadísimos. Tanto el chorizo como la manteca, por una autoridad culinaria como es la cocina antigua. Ni siquiera está en la cocina española moderna. Está en la cocina española antigua de doña Emilia Pardo Bazán, la condesa de Pardo Bazán.